Hola, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Quiero comenzar esta entrevista preguntándote tu nombre, la fecha de hoy y el lugar en el que estamos. Mi nombre es Laura Slanian Coyunian. Hoy es 3 de junio de 2025 y estamos en Montevideo, Uruguay. Súper. Y me gustaría comenzar esta entrevista preguntándote un poquito sobre la historia de tu familia. Entonces quisiera comenzar yéndome a antes del genocidio. Lo que sepas, también se me olvidó decirte, este es tu espacio, ¿verdad? Lo que quieras lo contestas, lo que no quieras no, lo que sepas, y todas las respuestas son válidas, ¿verdad? Pero bueno, me gustaría saber lo que nos puedas compartir de la historia de tu familia antes del genocidio. ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? Lo que nos puedas compartir. Bueno, de parte de padre no sé mucho. Sé que mi abuela era de Sepastia, mi abuelo era de Vikranagar. Mi abuelo tenía un hermano, tenía el padre, la madre, pero los tres fallecieron en el genocidio. Ok. De parte de los padres de mi madre, mis abuelos maternos y más, sé que eran los dos de Marash. Ok. Mi abuela tenía dos hermanos, se casó con mi abuelo allá en Marash. Ajá. Tenía una madre. Primero se vino mi abuelo. Ok. A ¿Solo? Montevideo, sí, solo. Tenía familia, conocidos acá. Empezó a trabajar, creo que lustraba zapatos. Ok. Juntó plata para traerse a su familia, pero antes mi abuela con su madre y sus dos hermanos se fueron a Alepo, a Siria. Ok, a Siria. Porque ellos pudieron escapar porque sabían que había matanzas por las zonas. Ajá. Y pudieron huir y se establecieron en Alepo, en Ok. Siria. Allí nacieron mis dos tíos mayores. Ok. Después se vinieron a los 3 años de estar mi abuelo acá, le compran los pasajes y se vienen para acá. Ok. Después yo sé que tenían almacén. Acá nace mi madre, después mi otra tía y mi tío. En total eran 5 hermanos. Ok. Y mis abuelos de parte de padre también tenían almacén. Ok. No, qué interesante, qué interesante. Y una vez que, bueno, ¿sabes cómo es que llegan ellos para acá? Si es en un barco, Vienen en barco. Ok. Mi abuelo materno vino en el 31. Ajá. En barco. Creo que pasó por Francia, después vino para acá, no sé muy bien. Ok. Y mi abuela llega con el resto de la familia en 1934. Ok. Y de parte de mis abuelos paternos, no recuerdo. Sé que vinieron en la década del 20 porque ellos se casaron acá. Ok. Y tuvieron a mi padre en 1933, así que deben haber venido por finales de los 20 por ahí. Ok, ok. Y te quería preguntar, bueno, esta historia la conoces a partir de que te la cuentan quiénes, tus papás, a tus abuelos los conociste. No, yo con mis abuelos no puedo hablar nada porque mi abuelo materno murió antes de que yo naciera. Ok. Mis abuelos, los tres restantes, murieron cuando yo tenía menos de 6 años, así Okay, que no, sí, todo claro. lo que conozco de parte de la familia materna es por una tía, la esposa de mi tío menor, que me cuenta, yo le pregunto y ella me cuenta, porque mi tío no, dice que mi abuela con ellos casi que no hablaba. Okay. Como que para ellos era muy difícil hablar de lo que había pasado, y a ellos se les llamó la generación del silencio. Claro. Porque les era muy difícil hablar. Es más, la mayoría yo creo que hablaba más con sus nietos que con sus propios hijos. Sí. O con gente por ahí que no era tan cercana. No sé, se me hace que les era muy, muy difícil hablar de todo eso. No, digo, y entendible, porque verdad Sí, dije que no. Yo digo que vivieron el infierno en la tierra y para ellos era muy, muy difícil hablar. Sí, no, de acuerdo. Y te quería preguntar para, cerrar un poco este tema, si tú alguna vez o conoces o escuchaste alguna historia como particular de lo que se vivió durante el genocidio o durante esta migración que a ti te haya quedado como muy marcada. Lo que sé de mi abuelo paterno es que no pudo salvar al hermano y se crió en un orfanato. No sé si en el Líbano o qué, no sé muy bien en dónde.
que eso lo marcó muchísimo. Y de mi abuela me contaba esta tía que le contaba, por ejemplo, uno de los tantos horrores que vivieron, que por ejemplo que los turcos iban casa por casa y si los niños no hablaban turco, los degollaban adelante de quien sea, que a los bebés los tiraban al aire y los clavaban con una lanza en el aire. Y mi tía le preguntaba, ay, pero fue así, sí, te estoy contando lo que realmente pasó. Y yo ya había escuchado de esas cosas. Sí, que digo, que Sí, fuerte. el grado de maldad de los turcos es inentendible. Sinceramente no se puede entender cómo puede haber tanta maldad solo porque seas de una nación distinta, que tengas una cultura diferente, una religión diferente. Realmente no se entiende ese grado de maldad, de intolerancia. Wow. No, qué fuerte, y se me pone hasta como la piel chinita de escuchar y de intentar imaginar, ¿verdad? Estas historias. Sí. Ok, pero ahora entrando en otros temas un poco más, más light, por ponerlo de cierta manera. Te quiero preguntar, tú entonces naces aquí en Montevideo, y no sé si me puedes platicar un poquito sobre tu infancia. ¿Cómo fue? ¿A qué tipo de colegio fuiste? Sí. ¿En qué tipo de instituciones estabas involucrada? Nosotros desde niñas con mi hermana, yo tengo una hermana mayor, fuimos al colegio Nubarián, y después al liceo Alex Manutian, y también íbamos al club en Chaquián de niñas porque mi padre fue un dirigente de toda la vida. Empezó primero como, digamos, en el área deportiva, que lo llevó un amigo armenio, y después se interesó por la política y durante muchas décadas fue dirigente, fue miembro de la directiva, primero como secretario, después fue vicepresidente, casi siempre como secretario porque él, no sé por qué nunca quiso agarrar la presidencia. Okay. Y entonces, bueno, mi infancia en la escuela armenia, la verdad que tengo unos recuerdos preciosos, de todo, desde los recreos, las maestras, los compañeros, las actividades que hacíamos. Celebrábamos el Día de la Primavera, los paseos de fin de año, las fechas patrias, las kermeses, todas las actividades que se hacían en el colegio, y fue una época hermosa. Después, cuando pasé al liceo, tuve la suerte de en sexto del liceo se organizaba el viaje de egresados que era a Armenia. ¡Ay, wow! Fue la primera vez y hasta ahora la última, si Dios quiere, espero poder viajar de vuelta a Armenia. Y bueno, fue una experiencia inolvidable, ¿no? Claro, puedo imaginar. Sí. No, qué padre, qué padre. Digo, suena como una infancia muy acompañada, muy cálida, muy bonito. Sí. Y te quería preguntar, cuando estabas creciendo, porque entiendo que esto, conforme uno crece, va cambiando y el entendimiento, pero quiero saber más cuando eras niña. ¿Cuál era tu sentido de identidad y de entendimiento del, ok, yo soy uruguaya, pero también soy armenia? Era como, sí, como que tú veías una diferencia, todo estaba como congeniado. No sé si me puedes platicar un poquito, como qué interpretación tenías. Yo cuando era chica me sentía muy dentro de la comunidad armenia. Prácticamente todos mis amigos eran armenios porque iba al colegio, después iba al club en Chaquián donde hacíamos los sábados estudiantiles, que hacíamos distintas actividades, pintábamos, jugábamos, hacíamos manualidades. A los más jovencitos se les hablaba de la historia. Y bueno, y en la escuela siempre festejábamos las fechas patrias, el recuerdo, conmemoración del 24 de abril, también celebramos las fechas de acá, de nuestro país. Claro. Entonces fue como que tuve los dos sentimientos, por Armenia, por mis antepasados, por mi historia, y por Uruguay, que fue el país de acogida de mis abuelos. Claro. No, y sí, pues qué padre que tuviste como... Sí, como ambos, como dos culturas simultáneas. Claro. Pero mi infancia estuvo muy marcada por todo lo que era la colectividad armenia. Sí, ¿no? sí, me puedo imaginar, y por lo que platicas. Sí, porque amigos fuera de la colectividad tenía mis amigas del barrio, nada más. Después eran todos de la colectividad, claro. Sí. Y te quiero hacer una pregunta que les digo, la pongo como difícil, no porque, vas a ver, ahorita que la escuches sea necesariamente difícil, pero creo que es difícil de elegir. Si me pudieras decir
tu mejor recuerdo de la infancia, o uno de los mejores recuerdos de la infancia, ¿cuál dirías? Oh, está difícil, por suerte tuve muchos recuerdos lindos, pero quizás las actividades lúdicas del colegio, los recreos, las kermés, las fiestas de la primavera. Sí. Bueno, después las reuniones con mis primos, con mis tíos. Sí, no puedo elegirte una. Pero como estas actividades un poco en comunidad, ¿no? Y en celebración. Sí, siempre en familia, con amigos, sí. Y hasta el día de hoy tengo la suerte de seguir estando en contacto con mis compañeros de los 3, 4, 5 años. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Sí. Me da gusto. Ok, y ahora no sé si me puedas contar un poquito cuántos hermanos tienes, o sea, creciste en una casa viviendo con tus papás, con hermanos, alguien más. Con mis padres, mi hermana, y a veces venían mis abuelos y quedaban unos días en casa, otros días en la casa de la otra hija. Ok. ¿Y qué festividades se celebraban en tu casa? O sea, y a esto me refiero, por ejemplo, no sé, celebraban la Navidad el 6 de enero o el 24 de enero, el Año Nuevo, alguna otra como festividad armenia, por decirlo así, ¿qué comían en estas festividades? ¿Quiénes se reunían? Me acuerdo de celebrar Pascuas, que nos reunimos en la casa de una tía y comíamos la rosca de Pascua. No me acuerdo muy bien la comida porque yo era chica, pero siempre se cocinó comida armenia en casa. Mi madre cocinaba mucha comida armenia. Bueno, después, no sé si tanto festividades, pero muchas tradiciones armenias, por ejemplo, bautismos. Todos mis primos, mi hermana y yo somos bautizados en la iglesia apostólica armenia, San Alcesio Noralí de la calle Agraciada. Todos mis tíos, mis padres, todos se casaron en la iglesia armenia. Otras festividades, bueno, festejamos por supuesto el 31, el primero, que el 6 de enero, que acá es Reyes, en realidad es la Navidad, ¿verdad? Sí. Y bueno, sí, siempre se cocinó comida armenia. En general esas eran las festividades que más recuerdo. Y bueno, y también, no son festividades, pero como costumbre, siempre vamos los domingos de Ramos a la iglesia. Y mi hermana, más que yo, va a los 21 de cada mes a la iglesia, que es el Día del Santo. Ok. Entonces también fue como, crecieron de cierta manera cercanos a la iglesia y a la tradición. Y ahora te quiero preguntar, bueno, son como dos preguntas en uno. Número uno, ¿tú hablas armenio? Creciendo lo aprendiste en el colegio, ¿era algo que se hablaba en tu casa? O sea, ¿lo hablaste en casa alguna vez? ¿O cómo ha sido eso? Mira, mis abuelos como murieron cuando yo era muy chiquita, no me acuerdo de que me hablaran armenio. Me acuerdo que mi hermana sí me comentó que mi abuelo paterno, hablaba con ella en armenio. Pero no sé por qué con mis padres, con mi padre, mis abuelos no hablaban armenio. No sé por qué. De parte de mi madre, mis abuelos hablaban turco, porque estaba en una zona del Imperio Otomano donde se hablaba turco. Y hablaban en turco, que hablaban con sus hijos, pero no, yo como murieron cuando yo era muy chiquita, no tuve la posibilidad. Y en el colegio, la verdad que no, el fuerte no era mucho, porque no aprendimos mucho, me decía leer, a escribir, pero hablar y comprensión, no. Ok. Súper. Ok, ¿y me puedes platicar en la actualidad a qué clubs perteneces? ¿Aún perteneces a algún club? No sé si me puedes contar un poco de eso. Bueno, como te comentaba, mi padre fue durante muchos años miembro de la directiva de Casa Armenias en Chaquián. Nosotros con mi hermana íbamos de chiquitas a las actividades. Después por un tiempo dejé de ir porque, bueno, me involucré en otras cosas. Hasta que en 2016 un directivo me invita a formar parte de la directiva. Acepté. Primero fui vocal, después fui tesorera, después fui vicepresidenta y el año pasado, en noviembre, octubre, tuve el honor de ser electa presidenta. Ok, qué padre. Y para mí es un orgullo, porque aparte pienso en mi padre, en todo lo que luchó, en todo lo que quería en su club, que no era su segunda casa, era su otra casa. Claro. Y para mí es un honor y una emoción muy grande. ¿Y nos puedes platicar un poquito de las actividades que se llevan a cabo en esta institución?
Bueno, en la institución conmemoramos el 24 de abril, junto con la Multiinstitucional Armenia del Uruguay que te hablaba hace un rato, conmemoramos los 20 mártires armenios, que es un grupo de políticos del partido que fueron ahorcados en la Plaza Sultán Bayazid por el gobierno turco el 15 de junio de 1915, que ahora el 15 de junio de este año se van a cumplir 110 años, que fueron ahorcados, por supuesto, por un juicio totalmente falso y condenados a la horca. Y su ideal, el ideal del partido, es siempre luchar por una Armenia libre, independiente, donde exista justicia social. Y bueno, y yo eso lo fui mamando desde chiquita, con mi padre, leyendo, y yo me siento muy, muy orgullosa de ser enchaquián, de lo que el partido pregona, de lo que quiere transmitir, y siempre, siempre estamos apoyando a Armenia en lo que sea. Estuvimos con Armenia en la Primera República, que fue de 1918 a 1920, estuvimos junto a Armenia bajo el régimen soviético, estuvimos y vamos a estar con Armenia desde que se independizó hasta ahora, porque a nosotros no nos interesa el gobierno de turno, más allá de que podamos estar de acuerdo, en desacuerdo. Para nosotros lo principal es Armenia, es estar con Armenia, es apoyar a Armenia. Claro, qué bonito esto, que digo, no veo nada malo en las instituciones políticas y esto no es como en crítica a eso, sino que se me hace muy lindo que digas, nosotros para lo que estamos es para servir a Armenia, ¿verdad? Y porque se me hace como una visión muy humanística. Claro, nosotros, por ejemplo, hay épocas en que no estamos de acuerdo con los gobiernos. Claro. En algunas cosas estamos de acuerdo, otras cosas estamos en desacuerdo. Lo mismo que pasó con el primer gobierno, con la Primera República, lo mismo que pasó en el periodo soviético. Algunas cosas no estábamos de acuerdo, en otras sí. Pero bueno, agradecemos que gracias a la Unión Soviética Armenia pudo subsistir. Porque la Primera República, que duró 2 años, fue una república muy débil, había mucha pobreza, mucho caos, y si no hubiéramos estado bajo el régimen soviético durante todos estos años, en cualquier momento Turquía nos volvía a atacar y desaparecía. Claro. Más allá de que, por supuesto, tenemos muchas críticas con el periodo soviético. Sí. Ok, ahora quiero ver si me puedes platicar un poco cómo es la comunidad, o sea, si yo, bueno, te estoy preguntando, ¿verdad? Pero ¿cómo es la comunidad armenia aquí en Uruguay? ¿Cómo la describirías? ¿Cómo se vive la comunidad armenia en Uruguay? Bueno, acá hay varias organizaciones armenias. Cuando llegaron los inmigrantes, muchos se agrupaban dependiendo de la región donde venían, por ejemplo, en Marash, otros se agrupaban según su ideología política, otros se agrupaban haciendo organizaciones de beneficencia. Cuando yo era chica recuerdo que la comunidad armenia era muy grande, íbamos a fiestas de distintas organizaciones, en el club se hacían muchísimos eventos, venía muchísima gente, pero yo creo que a medida que nuestros abuelos y padres fueron falleciendo, como que cada vez es más difícil mantener a la gente en la comunidad, ¿no? Las nuevas generaciones, claro, se van desarraigando, la mayoría ya no va más al colegio armenio, que era una fuente muy importante para mantener la cultura, entonces están yendo por otros lados, y es el gran tema de la colectividad es que cada vez somos menos, ¿no? Porque yo recuerdo cuando era chica que se hacían fiestas que eran multitudinarias, en todos los clubes. Y ahora yo creo que es un problema que tiene toda la colectividad, y no solo la colectividad armenia, porque yo he hablado con otros miembros de otras colectividades que se está pasando lo mismo, ¿no? Sí, y creo que es una mezcla de en general en el mundo las cosas están cambiando y antes no teníamos nada de tecnología, íbamos al club, jugábamos con cualquier cosa. Ahora están todos en las redes sociales, en la tecnología, y es muy difícil conseguir actividades que realmente los atraigan, ¿no? Los mantengan en la institución. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y bueno, aparte de este reto que me comentas de cómo mantener y encontrar cosas que llamen la atención, ¿qué otros retos crees que se enfrenta ahorita la comunidad armenia acá en Uruguay? ¿Qué otros retos? Bueno, yo creo que estamos bastante desunidos, ¿no? Ok. Realmente no sé por qué. Antes existía la Multiinstitucional Armenia del Uruguay, que congregaba muchísimas organizaciones,
no sé por qué, porque yo en esa época no estaba tan activa dentro de la colectividad, sí mi padre, pero yo no. Muchas organizaciones se fueron yendo y ahora quedamos Casa Armenias en Chaquián, Ramla Armenia, y después queda un miembro de una institución a la cual ya no va más, no pertenece, y bueno, y somos lo que quedamos de esa organización. Sí, como que estamos bastante desunidos. Sí, pues sí, digo, creo que también es parte de como esta falta, Me ¿verdad? gustaría saber qué pasó, pero bueno, no lo sé. Ok, y ahora entrando en un tema quizás más actual, pero igual doloroso, quiero preguntarte cómo te sentiste y qué efecto tuvo la situación que pasó en Arsay con, digo, todo ese tema en el 2020 y en el 2023. ¿Qué impacto tuvo esto en ti? Que puedes decir, bueno, a la distancia tuvo un impacto, no sé si me puedes platicar. Sí, mucho dolor, muchísimo dolor. Se perdió una tierra ancestral de Armenia, si bien no pertenecía a Armenia, pero estaba formado por armenios, una tierra milenaria. Se murió mucha gente joven, soldados jóvenes. Bueno, se perdió esa tierra, hubieron 120.000 desplazados, toda la población de Arsá, los que murieron y los otros que quedaron se fueron a Armenia. Entonces para Armenia fue un impacto muy importante, no solo perder la cantidad de soldados, sino recibir de golpe 120.000 habitantes que dejaron todo, se vinieron prácticamente con lo opuesto. Y vos decís, pasó el genocidio armenio hace más de 100 años atrás, ¿y cómo puede ser que otra vez pase lo mismo y el mundo le dé la espalda? Claro. ¿No? Que nadie nos haya ayudado, que siempre estamos solos. Y sí, para mí fue una tragedia. Sí, no, digo, con... Sí, que bueno, que Aliyev, el presidente que está en Azerbaiyán, es un dictador, ¿no? Son tanto Erdogan en Turquía como Aliyev en Azerbaiyán son gobiernos dictatoriales y que es muy difícil dialogar con ellos. Es muy difícil llegar a la paz en Armenia, no porque Armenia no quiera, sino porque sus vecinos son muy agresivos y bueno, lo han demostrado a lo largo de la historia, lo están demostrando ahora, ¿no? Entonces Armenia está en una encrucijada, en una situación muy difícil, y que no sabemos si vamos a seguir viviendo, si va a seguir Armenia existiendo, si el día de mañana se les da a Azerbaiyán y a Turquía por atacarnos y desaparecernos, porque no tenemos cómo defendernos frente a esas dos, sobre todo Turquía, ¿no? Esa potencia tan fuerte. No, sí, que digo, es una situación tan difícil y que uno, bueno, al menos yo escuchando estas historias pienso como, ¿dónde queda la humanidad y dónde queda al final son personas, los gobiernos, ¿no? sobre todo las potencias, son muy cínicas, siempre buscan su tajada, ¿sí? Si me conviene, miro por otro lado, si no me conviene, digo que hay violación de los derechos humanos, actúo. Pero bueno, como Azerbaiyán tiene mucho petróleo, mucho gas, hay muchos intereses de por medio, es un país muy rico, ¿no? Con muchas riquezas naturales. Sí, no. Y te quiero preguntar ahora, tanto en el, y quizás son respuestas diferentes para ambos, pero tanto en el contexto ahora de Arsá y en temas del genocidio, para ti, ¿cómo se vería la justicia para el pueblo armenio? Qué difícil. Bueno, Arsá, devolviéndonos las tierras, que la gente desplazada pueda volver a su tierra ancestral y puedan vivir en paz, en libertad, seguros. Con respecto al genocidio, reconocimiento ante todo de Turquía, sanciones a Turquía, y después reparación económica. Creo que tendría que haber una reparación económica, porque no solo robaron las tierras, sino todo lo que había, ¿no? Claro. Todas las casas, todos los bienes materiales, todo. Entonces, y devolver las tierras, yo creo que eso ya es más difícil, ¿no? Porque ¿quién va a ir a poblar todas esas tierras, no? No, claro, ya también son tierras, digo, de cierta manera, pues que ya están pobladas, que sería un poco claro, hacer lo mismo, ¿verdad? Ahora ¿cómo desplazar a toda esa gente? Sí. Eso ya es más difícil, pero el reconocimiento y el resarcimiento económico, más que nada. Sí, no, de acuerdo. Y un poco ligado a esta pregunta, pero ahora más enfocado en el contexto acá local de la comunidad armenia, acá en Uruguay.
¿cuáles son tus esperanzas y o expectativas para la comunidad en un futuro? Y te dejo futuro abierto a que tú, o sea, digo, tú lo decías si son 5, 10, futuro indefinido Sí. años, pero ¿cómo se vería? Digo, ¿o qué serían tus Mi expectativas? anhelo, Sí, o mi tu anhelo anhelo. es que los jóvenes se sientan identificados con sus raíces, con sus orígenes, con las historias de sus bisabuelos, que haya más actividades, que se llenen, que los jóvenes tengan interés por lo armenio, que quieran ir a las instituciones, que hayan actividades, que vaya mucha gente, que se difunda, que no se pierda lo armenio, la cultura, el idioma, la música, la religión, bueno, todo lo referente a la nación armenia. Eso me gustaría, que no se perdiera, que los jóvenes sintieran el deber, el honor de pertenecer a la colectividad, más que nada en memoria de sus antepasados, ¿no? Porque yo creo que la mejor forma de poder honrarlos es seguir con su legado, no olvidarlo del genocidio, seguir con las tradiciones armenias, que no se pierda la cultura armenia. No, totalmente de acuerdo. Y ahora te quiero preguntar otra pregunta que quizás es difícil poner en palabras, pero para ti, ¿qué significa ser armenia? ¿Qué significa ser una mujer armenia en Uruguay? Ser una mujer armenia en Uruguay, yo creo que no veo diferencia con ser una mujer armenia de cualquier nacionalidad. No, claro, Está bien la pregunta. Ser armenio, o sea, para mí lo que es ser armenio, más allá de que sea mujer o que pueda ser hombre, no importa, es continuar con el legado de nuestra nación, mantener la cultura, las costumbres, el idioma, la religión, como te decía recién. Y bueno, para mí lo armenio, yo lo llevo en la sangre, mis 4 abuelos son armenios, está en mi ADN y yo quiero lo mejor para Armenia, lo mejor para la diáspora, que no se pierda nada, el legado que nos dejaron nuestros abuelos, todo lo que tenga que ver con lo armenio, mantenerlo vivo, que no desaparezca, ¿no? Más que nada después del horror que vivieron, lo menos que podemos hacer en su memoria es continuar con la cultura y con las tradiciones, ¿no? No, completamente de acuerdo. Qué bonito lo describes y lo hablas. Ahora te quiero preguntar, y como para empezar a cerrar, en tu experiencia de vida y en tu experiencia que sé que involucrada en tantos diferentes clubs y en el colegio, esto y lo otro, ¿cómo crees tú que se puede mantener la identidad a la distancia? O sea, en este caso, estando, ¿verdad?, pues tan lejos de Armenia, ¿cómo mantienes la identidad? Y bueno, como la mantuvieron cuando vinieron mis antepasados, que se juntaban, se congregaban en distintos clubes, asociaciones, después lo hicieron sus hijos, ahora lo estamos haciendo nosotros. Bueno, es seguir participando en la colectividad, en las distintas actividades, en recordar las fechas patrias, en mantener viva nuestro idioma, en apoyar a la iglesia. Bueno, todo lo referente, como te comentaba, ¿no? Mantener todo lo que se pueda, lo armenio. Claro, no. Y como para cerrar ya, última pregunta. Esta entrevista que me ha gustado mucho todo lo que has dicho. Ay, y la pasión con la que hablas. Veo el amor por tu cultura que tienes. Pero te quiero preguntar, si te pudieras definir a ti y a tu identidad hoy 3 de junio de 2025 en 3 palabras, ¿qué palabras usarías? Resiliencia, esperanza y fe. Y fe. Súper, qué bonito. Bueno, si hay algo más que quieras decir. Nada, solo agradecerte a ti, a esta organización Rerooted, sí. Por haber venido a hacernos esa entrevista, no solo a mí, sino a muchos miembros de la colectividad, para que esto quede para un futuro, para que la gente lo pueda ver, se pueda interesar y pueda conocer todo lo referente a parte de la cultura armenia. Así que te agradezco muchísimo a ti, a tu organización por este trabajo. No, muchísimas gracias. Y bueno, gracias por todo. A ti.